En un solo acto, el aparato de propaganda del populista Nayib Bukele se activó. De eso hablaremos en este video. Circuló en redes sociales, en la red X, el video de un ciudadano de Quezaltepec, en el Departamento de la Libertad, peticionándole al gobierno de Nayib Bukele que le ayude a comprar un lote para poder construir una casa. Esta es la petición del ciudadano. Señor presidente Nayib Bukele, espero que se encuentre bien. Por medio de este video le pido una colaboración para poder ver si compro mi terrenito. Que yo le pido ese favor, señor presidente, porque usted es el único que puede echarme la mano. Luego después, el aparato se activa y Nayib Bukele también le responde. De esto hicimos un video nosotros. Pero el aparato, ¿cómo se activó? Inmediatamente aparece Michelle Sol en su cuenta de Twitter respondiéndole la petición del ciudadano el día de ayer. El día de ayer lo peticiona, hoy ya le responde. ¿Cómo ha actuado el aparato? Con una prontitud, con una urgencia, pero descomunal. Hoy se hizo presente a la casa de habitación de este ciudadano, un señor de la tercera edad. Un señor a quien Nayib Bukele no le ha entregado la pensión relativa a su vejez. Esa pensión universal de $50, la dictadura se la ha robado, no solamente a este señor, siendo que a cerca de 37,000 ancianos en El Salvador. Pero ocupémonos de este caso para que usted vea cómo el aparato de propaganda y manipulación del régimen se activa en torno a un solo caso. El ciudadano pide la ayuda. Hoy se apersonan. Van y lo visten de celestito y le ponen las cámaras. Y esta es la versión del ciudadano dándole gracias al dictador que en efecto le ayudó a suplir o le va a ayudar a suplir su necesidad de vivienda. Escúchelo usted. Pues gracias le doy al señor presidente una vez más porque haber escuchado, haber mandado ese mensaje de aliento, de alegría y haber escuchado mis peticiones por medio de ese video. Gracias a él por haber mandado también al equipo del Ministerio de Vivienda. Le doy muchas gracias porque es una alegría que yo siento porque en realidad él ha mandado este equipo para verificar de qué manera me van a poder construir mi casita digna. Y por eso es mi alegría, porque él puso atención a mis peticiones, a mi necesidad, y por eso no me canso de darle gracias. También al equipo del Ministerio de Vivienda le rindo gracias por también tener esa bondad de venir a verificar a dónde va a quedar mi vivienda. Gracias y pasen. El ciudadano va y agradece a Nayib Bukele. Le agradece en cuanto a que le va a arreglar su situación. Pero la dictadura no pierde tiempo. Viene y lo viste con el color similar al color de Nuevas Ideas. Aparte de eso, la dictadura lanza todo el aparato de páginas digitales para potenciar o para tratar de elevar la imagen de la dictadura o la imagen de Nayib Bukele, a ponerlo a nivel Dios. Todas las páginas digitales, las cuales se las dejo aquí para que usted observe todas las cuentas que se activaron. Solo páginas digitales. Usted ya vio todas las imágenes de las páginas. A todo esto de este aparato no están los troles, no están los youtubers tampoco. Aquí faltan personas como el difunto Nelson Salvador García, el abogado. Aquí faltan personas como el abogado Omar Pastor. Aquí faltan personas, estos que le menciono porque ya fallecieron. Aquí faltan personas como Dagoberto Gutiérrez, que se recupera. Aquí faltan personas como Walter Araujo, que está trastocado de su salud. O sea, el aparato solamente se ha activado en virtud de las páginas digitales que se manejan desde el interior de Casa Presidencial. Así puede ver usted Anónimo SB, así puede ver la Brittany, Cybernews y todos los que usted ya vio en la imagen que le compartimos o imágenes que se le compartieron. Así se activa todo el sistema del aparato de propaganda para enaltecer
la imagen del dictador Nayib Bukele. Ellos viven de eso. Obviamente, el problema de este señor es un problema que tienen muchos ancianos en El Salvador, que carecen de vivienda, que carecen de salud, que carecen de los servicios básicos para su desarrollo o por lo menos para terminar su vida o su paso por esta tierra. Pero de esos no se ocupa el aparato. El aparato de propaganda solo se ocupa de este caso en sí para ensalzar o enaltecer la figura de Nayib Bukele y ponerlo en modo Dios, como se dice coloquialmente. Puede ver usted cómo se activaron todos. Aparato pagado con impuestos de la gente. El impuesto de la gente está metido en este aparato de propaganda. Dinero utilizado, pero no se le pagan las pensiones a la tercera edad. Esto es bien novedoso. No novedoso en el sentido que acaban de aparecer estas páginas, no. Es novedoso en el entendido de que el régimen va a intentar, como siempre, manipular desde lo psicológico la mente del votante en El Salvador, o en este caso, del pueblo en El Salvador. Pero solo este caso realmente de este señor aparece como necesidad de gente de la tercera edad. No hay más ancianos en El Salvador que no tienen pensión universal porque la dictadura se las ha robado literalmente. Y el tema de las pensiones no solamente se limita al hecho de los 37,000 ancianos registrados que no han recibido pensión por lo menos en los últimos 18 meses. Estamos hablando de este tema nada más. Y reitero, estas necesidades son comunes. Y no solamente de la pensión universal, sino que el resto de pensionados en El Salvador que tienen grandísimos problemas en su fondo de pensiones, sobre todo de cara al futuro. Estas imágenes de Nayib Bukele, estas imágenes del aparato enalteciendo, van a dar vuelta al mundo y van a decir en el mundo que en efecto el presidente Bukele es una persona que está cambiando El Salvador. La imagen esta va a dar vuelta y usted que vive en El Salvador se da cuenta que en efecto esto es común, pero ya en Colombia, en Estados Unidos, la misma diáspora en Estados Unidos va a aplaudir al gobierno de Bukele. Un gobierno que le quitó a este señor la pensión, hoy se la trata de regresar a través de una vivienda. Pero ¿cuántos ancianos en El Salvador no están durmiendo en los portales frente a las plazas públicas? A la Plaza Libertad y la Plaza Barrios. ¿Cuántos señores, cuántos ancianos, cuánta gente de la tercera edad hay durmiendo en los portales o en las aceras públicas en la capital salvadoreña o en las ciudades más importantes como San Miguel y Santa Ana, entre otras ciudades? Hay muchísimos. ¿Le interesa esto de la tercera edad al gobierno? No le interesa. Y es evidente que políticas públicas en razón de combatir la calamidad de este sector o ayudarle a que este sector termine su paso por esta tierra, no hay políticas públicas del gobierno, pero el gobierno va y utiliza este ejemplo que le estoy poniendo, lo utiliza para relanzarse fuera de las fronteras y la diáspora le va a aplaudir. En otras latitudes van a tomar al gobierno de Bukele como que es un gobierno que está cambiando a El Salvador. Y nada más mentiroso que eso, nada más mentiroso. La realidad es que el gobierno tiene capacidad y eso hay que reconocerlo, que tienen capacidad. No obstante que le han fallecido algunos del aparato, como el caso que le mencionaba del abogado Nelson García, el caso que le mencionaba del abogado Omar Pastor, o Dagoberto Gutiérrez que se recupera, o Walter Araujo que está enfermito, como le repito. Pero el aparato funciona de esa manera. En otras partes del mundo dirán, ¿cómo está cambiando El Salvador? Y así como este caso, hay muchísimos casos de manipulación desde la utilización del aparato de propaganda de Bukele. Todas las páginas. Hoy démosle vuelta a otra realidad y observe usted este video. Cómo el cuerpo de agentes metropolitanos en El Salvador o San Salvador se le ha ido encima a esta señora que vende tomates o que vende cositas que se utilizan en la cocina, en el caso de las amas de casa. Tomate, cebolla y todo. Se lo han botado literalmente. Y el cuerpo de agentes metropolitanos se ha ido encima de esta pobre señora vendedora que hace negocio por su cuenta. Le botan toda la mercancía y se le ve encima el aparato de la alcaldía municipal de San Salvador. Esta parte de los pobres, las páginas de Casa Presidencial le dan cobertura para hacer ver a las autoridades municipales que son injustas. No, aquí no llega el aparato. Tratan de encubrirlo lo más que puede. Y si al caso, aparecen en las redes sociales estos casos, o por lo menos en el esfuerzo individual que desde esta plataforma o desde ese canal se trata de hacer para denunciar las arbitrariedades y los abusos del gobierno de Bukele y los gobiernos municipales que son del mismo partido Nuevas Ideas sobre los pobres en El Salvador. Allá, en el ejemplo que lo pongo, están atacando o están combatiendo o ayudándole a suplir una necesidad al señor de la tercera edad.
pero porque al gobierno le interesa. Pero acá en el video que le estoy dejando acá, donde le botan los tomates y las verduras a la gente que vende por cuenta propia o que emprende un negocito para venderlo, aunque sea productos en una carretilla, empujándolos esto en las arterias de San Salvador, aquí nadie dice nada. Aquí nadie dice nada, ni la prensa en El Salvador dice nada sobre este tipo de injusticias que cometen sobre esta señora vendedora por cuenta propia. Pero hay que enaltecer a la figura de Bukele, porque el Bukele ha tomado a bien que los pobres hay que combatirlos, no para sacarlos de la pobreza hacia la clase media, a que les cueste conseguir menos la comida, sino para sumirlos en la calamidad, persiguiendo a todos los vendedores por cuenta propia en las ciudades gobernadas por el Partido Nuevas Ideas. Los cuerpos de agentes metropolitanos reprimiendo a las vendedoras que lo hacen por cuenta propia, como les reitero. Ser pobre en El Salvador va a terminar siendo un delito porque para Bukele los pobres hacen estorbo. Pero el aparato manipula una cosa y manipula otra. Este es El Salvador que tenemos. Seguramente las imágenes de la señora que le han botado las verduras no va a pasar por el mundo, no va a conocer la diáspora, tampoco va a conocer Australia u otras partes. Pero donde Bukele solventa la situación del anciano, eso sí va a dar vuelta al mundo. Y van a poner a Bukele, que es el plus ultra o que es el Dios del Salvador. Y esto manipula conciencias. Así manipula el aparato de propaganda. O así nos ha manipulado en los 5 años anteriores, con impuestos del pueblo. Un pueblo que no tiene medicina. Un pueblo que su red vial o conectividad en los caseríos y cantones no sirve. Un pueblo que tiene problemas de pensiones. Un pueblo que tiene problemas de salud y educación. Pero celebraron el Miss Universo, inauguraron una biblioteca y están diciendo que Nayib Bukele debe ser presidente de los demás países de Latinoamérica. Esta es la manipulación que hacen de la conciencia, del cerebro, de muchos ciudadanos en el mundo que quieren a Nayib Bukele como presidente. La realidad es que El Salvador tiene problemas de desigualdad enormes, pero hay que decir que hay que ir a arreglar a Haití. Cuando aquí a la señora le están utilizando la camisa de fuerza o el aparato de represión del CAM en San Salvador, botándole la verdura y botándole o coartándole el derecho al trabajo. Esta señora le va a costar llevar la comida a la casa. De esto no dice nada. Ni la prensa en El Salvador, ni los youtubers, ni los troles, ni las páginas digitales. Hay que hacer ver El Salvador de buena manera y hay que enaltecer la figura del dictador Nayib Bukele. Mi nombre es César Fuentes, mi manera de pensar. Comparte el contenido, recomiéndenos, dele like. La lucha apenas empieza, nosotros seguimos.